Bueno, chicos, hoy vamos a hablar básicamente del inicio de lo que es la materia, que va a ser hablar un poquito de calidad radiográfica. Capaz que esto lo van a hablar, lo van a encontrar bastante repetitivo y reiterativo, pero se basa mucho en el producto final que nosotros podemos entregar, la calidad con la que nosotros, o la calidad que manejamos nosotros en el documento que estamos generando. ¿Tá? Y el término calidad radiográfica incluye muchos factores, muchas variables que lo que tienen que manejar en el día a día, en el trabajo y en la vida diaria. Lo que sí es que a saber de que ahora en adelante lo que ustedes van a manejar, obviamente son imágenes radiográficas, eso ya lo saben, pero son muchas, y muchas, y muchas, y muchas. Y ustedes van a ir afinando de a poquito la vista a las cosas. Capaz que no tengan idea de lo que están viendo, de la patología, no van a poder describir lo que están viendo, pero podrán diferenciar lo normal de lo patológico. ¿Tá? Y de aquí a que el inicio de esta presentación siempre me gusta mostrar algunas imágenes, ¿tá? Para que vayan empezando a afinar la vista. ¿Tá? De eso se trata, de generar documentos con un cierto valor diagnóstico, no con cierto, sino que con valor diagnóstico, porque tiene o no tiene valor diagnóstico, si falta alguno de los parámetros que hablamos acá o en técnica sobre la calidad radiográfica y el valor diagnóstico, ya no tiene valor diagnóstico. Pueden haber matices en algunas cosas, puede evitarse la repetición de una placa cuando no estamos tan alejados de lo que sería el rango normal, lo que queremos obtener, pero hay cosas que son inadmisibles en donde sí o sí tenemos que repetir las imágenes. El hecho de repetir una imagen sabe que conlleva a generar una mayor dosis al paciente, generar más radiación al paciente. Y bueno, a ver, nada, de lo que han visto hasta ahora, ¿qué les parece que es esto? Una radiografía de pierna. Una placa de pierna, exacto, una radiografía de pierna en mi inferior, pero ¿de qué miembro estamos hablando? Izquierdo. Exacto, es un miembro izquierdo, ¿por qué? Porque pues la marca a la derecha está del lado opuesto, vamos a decir, de lo que es el peroné. Claro, es una referencia anatómica que nosotros tomamos en cuenta para decir, bueno, esta es la derecha del paciente, ¿tá? Entonces, bueno, este es un miembro izquierdo, y de un adulto, un joven, ¿qué piensan ustedes? De un niño. De un niño, sí. De un niño, exactamente. Podríamos decir, el grado de desarrollo de esta pierna habla de que no es un niño muy pequeño, sino que es un niño de aproximadamente entre 7, 8, 9 años, más o menos. Yo no soy ni idea de eso, es un médico imaginólogo que lo determina con centros de dosificación y no son de la pierna lo que lo determina, la edad ósea, pero más o menos a experiencia me habla de que viendo esta imagen es un niño de más o menos esa edad, por el grado de desarrollo que tienen las estructuras óseas. Y en este caso, lo que pasó con este niño fue que un elemento cortopunzante cayó sobre la pierna, sobre el borde anterior de la tibia, y generó, no sé si ustedes logran de ver, una pequeña mueca, obviamente una laceración y un escalpe de partes blandas y una pequeña mueca de ahí en el borde anterior de la tibia, que nada, simplemente se hizo la radiografía para ver que si tuviera compromiso óseo, y tiene nada más que eso en la cortical, que bueno, solamente amerita, obviamente, sutura, vendaje y nada, vigilancia. ¿Esto qué es? ¿Es un vendaje lo que tiene? ¿Cómo? ¿Es un vendaje lo que tiene la pierna? Es correcto. Porque veo como que tiene algo
¿Cómo? Se te cortó todo. A ver si me ven a ver mejor, sí. No, que decir, era un vendaje, sí, era. Exacto, sí, es un vendaje lo que tiene. Acuérdense que lo que tiene la radiología digital, y esto es una imagen de radiología digital de un miembro inferior izquierdo de un niño, realza muy bien las estructuras óseas y muy bien también las partes blandas. Se ven mucho detalle de las partes blandas, grasa, piel, músculo y hasta los vendajes, por más fino que sean, hasta ventaneándolo lo podemos conseguir y encontrar. ¿Ya? A veces nosotros vemos diferentes niveles hidroaéreos que se denotan en algunas patologías o, por ejemplo, en algunos golpes que tienen sangrados internos con ocupación de los espacios erosos. Nosotros tenemos niveles en esos lugares que son visibles en las radiografías, muy bien visibles en la radiografía. ¿Ah? Que no quiere decir que no se vean en lo analógico, sí, se ven, se denotan, la definición es mejor, pero el contraste es mejor en lo digital, y podemos también nosotros, con las herramientas que tenemos, mejorar esas imágenes y generar mejores contrastes, que acuérdense que la vista es muy, muy buena viendo contrastes, y a la hora de diferenciar cosas es mejor tenerlo más contrastado o menos contrastado. Entonces poder jugar con eso favorece mucho en el diagnóstico final, ¿verdad? ¿Qué les parece que es esto? Un escopetazo. Ah, exacto, es un lindo escopetazo. Estos son perdigones, ¿tá? Esto es un escopetazo de un miembro superior derecho, ¿tá? Es básicamente un número de un paciente que, bueno, que creo por este agujerito que está acá, que en su momento le hicieron algún tipo de fijación o algo por el estilo, después se lo sacaron, y nada, esto creo que es una placa preoperatoria de esto, después de la quita de las fijaciones, y nada, creo que lo que le hicieron fue luego esta placa, que obviamente va desde el hombro hasta posterior al foco. Al foco siempre se le llama al sector más comprometido, donde están las espigas y demás de los fragmentos que pueden quedar, así sea una fractura o un escopetazo, como en este caso. ¿Esta placa tiene valor diagnóstico? Sí, ¿verdad? Tiene su marca a la derecha, está bien comprendida la región, está bien definida, bien contrastada. ¿Ah? Y la técnica, creo yo, no sé con qué técnica se utilizó, habrá sido la correcta. ¿Ah? En este caso, que ya muchos sectores de partes blandas lo perdemos, ¿decimos que tiene valor diagnóstico? Y no nos podemos centrar solamente en eso. Tenemos que centrarnos en para qué es la placa y qué es lo que se está buscando. Esta placa es un control traumatológico de esta placa que se le colocó. No importa en este caso tanto la región en partes blandas, sino que importa mucho cómo está la colocación y las osteosíntesis que se realizaron en el procedimiento traumatológico. ¿Tá? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no solamente tenemos que tomar en cuenta muchos de los factores que nos van a enseñar, la densidad, el contraste, la marca, el colimado, la posición, la región, todo eso que les van a enseñar en técnica, sino que también tenemos que entender que esa persona es una persona con un dato clínico, con algo que le pasó y con algo que se va a hacer, ¿tá? Con un tratamiento que se le va a realizar. Entonces, muchas de las placas que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida son enfocadas a lo que se busca, ¿tá? Dejando en algunas ocasiones de lado algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo la densidad de determinadas estructuras, ¿tá?
muchas veces nosotros generamos en analógico una técnica diferente en base a el control de algo X. ¿Tá? Nuestro paciente es una prótesis, una placa lateral, lo que sea. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que entender que cada paciente es diferente y tenemos que ajustarnos al paciente, a la estructura y al dato clínico que tiene este paciente, ¿tá? Que viene con el paciente. Esto es un Kuncher, ¿tá? El clásico Kuncher de pierna, de tibia. ¿Ah? Nada, también. ¿Qué piensan que es? ¿De qué pierna es? Izquierda. Pierna izquierda, se le hizo de pie acostado. 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 Ahí va, No. de pierna acostado. ¿Por qué creen que está así en diagonal? Porque no entraba así en el chasis. Perfecto. ¿Tá? Lo mejor, esto es experiencia mía, ¿no? Lo mejor para el traumatólogo es tener toda la longitud del Kuncher, está incluido en la radiografía. Entonces, generar una placa donde se incluye la articulación de la rodilla y la mortaja, con todo el clavo, es fundamental. Entonces, muchas veces esto se hace con el paciente acostado, obviamente, con el chasis 43, utilizando el diagonal del 43 para obtener todo el largo mayor posible para no quedar nada afuera. ¿Ya? Por eso se hace de esta manera. Después van a ir a bloc traumatológico, vasculares, digestivos, lo que ustedes quieran. En cada lugar va a ser diferente, en algunos están más enfocados en algo más que en otra cosa. Y van a ver luego en especializada lo que son los procedimientos para cada uno de ellos. Hay variados en diferentes lugares, por ejemplo, en traumatología, obviamente que lo que se va a priorizar es lo traumatológico y se hace todo traumatológico en el bloc. En el Hospital Pasteur, por ejemplo, se hace casi nada de traumatológico, se hace vascular, se hace digestivo, mucho vascular, mucho digestivo. Es un centro de referencia también para la colocación de stent y colocación también de... ¿cómo es? Ay, se me fue. ¿Qué hicieron? Las angiografías de aorta con stent aórticos, stent vigilíacos y todo eso es básicamente el Pasteur, un centro de referencia, ¿tá? Para el tratamiento de aneurisma, para el tratamiento de disecciones aórticas y demás. ¿Tá? Después todo el resto de las patologías vasculares y todo demás también se tratan en el Pasteur, y obviamente que lo digestivo y demás también, pero traumatológico no. En el Pereira se hace mucho del Pereira, todo, ¿tá? Traumatológico, vascular, neuro, lo que sea. En otros hospitales también, por ejemplo, en clínicas, lo que se hace mucho también es digestivo, vascular y demás. No se hace mucho trauma porque todo está enfocado en que se hace todo en traumatología. En el interior, el traumatológico del interior es el Hospital de las Piedras, de que todo lo del interior de trauma se va al Hospital de las Piedras, y así sucesivamente podemos ir, que depende de donde ustedes estén lo que van a hacer. Si ahora si van a una institución privada, puede ser que ahí van a hacer todo, porque cada institución privada hace todo de todo. Entonces, tienen que estar ducho de todo. Pero bueno, todo se comienza una primera vez, y todo tiene una primera vez para todo, así que nada, hay que lanzarse y no tenerle miedo al bloque quirúrgico. Este es el perfil del mismo clavo. Como verán, el foco está bastante abierto con unas espigas acá que estaban bastante... Esto básicamente en el blog lo que se hace es después quitar, porque seguramente esto tenía antes unas fijaciones externas. Si alguna vez lo vieron, son como unas barras que están por fuera, adheridas con unas rótulas a unos clavos que están atornillados al hueso, pre y post el foco. Y nada, en el momento de hacer la fijación externa, lo que se hace es tratar de generar una cierta reducción
del foco, es decir, llevarlo al lugar, ¿tá? Y colocarlo alineado para un procedimiento posterior, que por ejemplo en este caso la colocación de cuncha. ¿Tá? Dependiendo la estabilidad y muchos otros factores que los traumatólogos toman en cuenta, es si toman alguna iniciativa sobre, por ejemplo, en el peroné, acá en la foto, en la placa de perfil, sé que el peroné tiene muy cercano a la articulación tibio-peronea anterior, proximal, una fractura desplazada acá, también en espiga. ¿Ah? Y bueno, está. Y vemos acá muchos fragmentos del mismo foco, pero generalmente lo que se hace es, se va a la tibia y se actúa sobre la tibia. ¿Qué es esto? Placa B, Columna. columna lumbosacra, frente y perfil. ¿Qué le ven? ¿Qué le ven de feo? Una lordosis. Está como eso, desplazada. No, pero no, ustedes no somos médicos. ¿Qué le ven ustedes? ¿Qué le ven ustedes técnicamente? ¿Denotan ahí? Está un poco doblado. Ruido. ¿Cómo? Ruido. Perfecto, eso es lo que quería que vieran. Está moteada. ¿Ah? Esa es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver el paciente que tenemos adelante. Dependiendo del paciente y el equipo que tenemos, qué es lo que nos puede brindar el equipo y qué es lo que tenemos con el paciente, que nos hacen cambiar diferentes cosas. ¿Tá? Obviamente las densidades de los pacientes, los tamaños de los pacientes, los espesores anteroposterior y lateromedial de los pacientes, hace que estos pacientes, dependiendo esos espesores, sean mejores o peores a la hora de dar más o menos técnica o generar algunos artilugios para que estos espesores sean menores, ¿no? Generar algunas posiciones X para que nosotros podamos disminuir los espesores y demás, o por ejemplo tener algunos medios de fijación o de compresión para poder disminuir estos espesores. ¿Ah? Generalmente en los servicios, o por lo menos en donde yo anduve, que anduve por todos lados, es medio difícil encontrar los medios de fijación o los medios como para disminuir esos espesores. ¿Tá? Pongamos que mañana viene un paciente rellenito, gordito, ¿tá? Con bastante panza, bastante cintura abdominal, el delantal abdominal que le cuelga, y nosotros necesitamos hacer una placa de pelvis, y a veces esa delantal abdominal que se le dice en medicina, cae sobre justamente las caderas, y a veces los espesores cambian mucho. Tenemos el pubis que lo podemos quemar, y bueno, y las caderas que no se ven. Entonces, a veces no tenemos qué hacer. Y uno de los ejemplos, a veces lo que hacemos es darle un ponchito, ¿ah? Y poder, con la ayuda del paciente, tratar de disminuir esos espesores. Tratar de colocar el poncho por debajo del delantal abdominal y elevarlo, decirle al paciente que respire hondo y que largue todo el aire y elevar todo ese delantal abdominal, para que justamente las cosas femorales se visualicen. ¿Tá? Así sea una placa de pelvis de frente o de cadera de frente, como por ejemplo una placa de una goniometría donde necesitamos ver la articulación para poder justamente hacer las mediciones de los ángulos correspondientes. No, es muy difícil, entonces tenemos que darnos maña, a eso voy. ¿Ah? Y mucho del valor diagnóstico que nosotros generamos en esas imágenes son de la voluntad que nosotros le pongamos y la maña que nosotros tengamos. ¿Tá? El buscarle la vuelta para generar un buen documento y repetir lo menos posible. ¿Ah? Eso es importantísimo. ¿Ah? Plaquita de tórax, ¿qué ven acá? ¿Es la misma paciente? ¿Es el mismo paciente? ¿No es el mismo paciente? ¿Son dos pacientes diferentes? ¿Dos técnicas diferentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Es digital? ¿Es analógica? Es el mismo paciente. Eso, para mí no es el Analógica tiene pinta, ¿no? mismo paciente. Muy bien, mismo paciente, placa analógica sacada 2 veces. ¿Está? Mismo paciente. Una está muy hipodensa y otra está muy hiperdensa.
Hay una de las clases que nosotros vamos a tener que es procesadora automática. La procesadora automática es básicamente una máquina donde adentro tenemos revelador, fijador y agua, y hace el mismo procedimiento que se hacía antes, a mano, como ven ustedes en las películas, mojando la película en revelador, mojándola y sacándola hasta que se revelara bien, parándola con el fijador y el agua, enjuagándola. Básicamente lo hace en forma automática, temporizado y con un movimiento constante. ¿Qué pasa? Las máquinas también necesitan llegar a una determinada temperatura. Vamos a ver que el revelador funciona en su mejor estado a una temperatura determinada, alrededor de los 35-36 grados. Esto fue en una institución pública donde había antes las cámaras oscuras, donde ingresaba el cámara oscura a prender las máquinas, y ese día el cámara oscura vino un poquito tarde, prendió tarde la máquina, y empezó a revelar las películas con el líquido frío. Y no dijo nada. El enemigo no dijo nada. Dijo, vamos, 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 y empezamos en placa, y sacamos esta primera placa que ven acá, ¿está? Perdón, la de su izquierda, donde está hipodensa, y bueno, dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Le di menos técnica. Bueno, en la siguiente placa se le realizó esta, donde se le acomodó la técnica, pues dijo, básicamente, aunque yo la haya pegado acá cortada, porque la foto salió cortada, pero estaba todo incluido, no estaba rotado, nada por el estilo, estaba bien posicionado, las escápulas no estaban superpuestas en los campos pulmonares, se veía trama en esta, pero estaba muy hipodensa, muy blanca, para que se visualizara con un mejor contraste, con una mejor densidad. Básicamente tenemos que repetirla, y cuando la repetimos se quemó todo. Claro, porque cuando fuimos a repetirla, aparte que le dimos más técnica, le pusimos en un líquido revelador más caliente. Entonces, pasa eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no solamente está en nosotros que tengamos una calidad radiográfica correcta o un buen producto, sino que también está en el equipo que trabajan con ustedes. Que no sean enemigos de ustedes, que sean todos amigos y estén coordinados. Si trabajan con procesadoras automáticas, el que las pasa, por favor que las pase en forma correcta, y que la procesadora esté en buenas condiciones, para que las películas a veces se trancaban. Entonces, si no se hacía la limpieza correspondiente, el mantenimiento correspondiente, a veces el cristalizado del fijador trancaban las películas dentro, y por ese motivo nosotros tenemos que repetir las películas a los pacientes, porque se trancaba una película dentro de la procesadora. ¿Por qué no? Porque no estaba limpia, básicamente. Le digo porque esto capaz que no, ustedes capaz que no lo van a ver, pero aparte en la cuestión digital, si van a trabajar con CR, lo que tienen ustedes o cualquiera de nosotros vamos a tener como un sistema en el cual nosotros tenemos que hacer la placa y asociar ese CR, ese chasis de CR, asociarlo a un determinado paciente. Y con esto ya sabemos que si el CR anda, vamos a obtener la imagen y la vamos a tener ahí. Nunca se va a mezclar, por más que se ponga en diferente orden, así sea, por ejemplo, que trabajemos en la América, en el CAM. Bueno, en el CAM es todo digital directo, pero en otras instituciones donde se siguen utilizando CR, y donde hay mucho flujo, mucho caudal en el militar y mucho caudal en la policlínica, por ejemplo, y a veces van paquetes enteros de varios pacientes con los CR para pasar en las procesadoras automáticas, y entonces en las procesadoras no, en las digitalizadoras, y bueno, pero ya están asociadas. Y si no hay un chasis asociado, la máquina lo reconoce como que no está asociado, y ahí te lo escupe y no te lo lee. Básicamente así. Seguimos. ¿Qué tenemos acá? El de la izquierda, que usted dice AP erecto. ¿Parece una placa oblicua o hay una deformación? En esta,
La que está, empezamos. Primero, placa digital o analógica. Analógica. No, es digital. 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 La analógica, a no ser que la escanee con un equipo que pueda escanear un 43, una película 43, le sacábamos foto. Y en la foto se nota bien el color que tiene de fondo. ¿Vieron ese colorcito que tiene? No totalmente blanco. Es con un color de fondo. Es como Era para- verdoso. Exacto. Es para el descanso de la vista del paciente. Era un color de fondo, un color que ya venía con el sustrato. Aquí yo voy admitiendo gente por mientras que hablo con ustedes. Esto es una placa portátil. Está de costado porque seguramente es un paciente que estaba obviamente dormido, producto de toda la medicación. Es un paciente que seguro estaba en CTI, un monitorizado monitor porque se conectado? ven... ¿Cómo? ¿Un monitor conectado? Claro, tiene un monitor conectado, se nota todos los electrodos que en algunos están conectados, en otros ya se les desconectaron, porque esto tendría que haber acá un par de electrodos conectados, si es el de 6 variables, el electrodo de 2 variables, tiene que tener como 6, son 6 electrodos. ¿Tiene valor diagnóstico o no tiene valor diagnóstico? Si nos ponemos detallistas, capaz que cortamos un poquito el fondo de saco, cortamos aquí o algo por el estilo, pero igualmente para ser un paciente que estaba ventilado, anestesiado, en cama, de CTI, capaz que era un paciente grandecito y demás, ocupamos todos los campos pulmonares y está en contraste y densidad, manera correcta y bien marcada, básicamente el valor diagnóstico no lo pierde. No vamos a repetir un paciente de este estilo porque cortemos un poquito acá. Capaz que perdamos un poquito de información y bueno, ahí en ese caso generalmente los médicos lo piden de nuevo porque querían ver algo justo ahí. Vamos a ser sinceros, es así. Yo no le voy a mentir. ¿Tá? Ahora, usted en el momento, adiós, Echeverri mostrando al novio. Me encanta que pongan la cámara, pero sale gente de fondo. Amanda. Perdón. Profe, No va a pasar nada. ¿Cuál es el problema? Después presentámelo. Escúchame. perdón, profe. Usted preguntó si tranqui. tenía valor No diagnóstico. no se preocupen, estamos entre familia. Ahora, la placa que está a su derecha, ¿qué piensan ustedes que es? Otro tórax. Es otro tórax, bien. Adulto, hombre, mujer, niño. Es un niño. Es de Es niño. un niño. Es un niño varón. ¿Está? ¿Y qué le pasa acá? Tiene el timo. Perfecto, aún tiene la silueta tímica, la grasa retroesternal de Waldeyer, que se llamaba, o algo así en anatomía, el timo, los vestigios tímicos que obviamente generan una gran densidad, todo en lo que es en el mediastino superior. ¿Tá? Es un niño, ¿tá? Un niño grandecito, pero que todavía tenía silueta tímica. ¿Tá? Perdón, ¿Qué es lo que falta acá? ¿esas 3 gotas que se ven en el esófago qué son? Porque la verdad que no había visto. 3 gotas, ¿qué te parece que pueden ser? De la Son médula las espinal. espinas de las vértebras. Exacto, son las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. ¿Tá? Gracias. ¿Tá? 1, 2, 3. ¿Tá? Las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, ¿tá? Que desde aquí hacia abajo comienzan a verticalizarse. Pasan de la horizontal a lo más vertical. ¿Tá? ¿Qué más le iba a decir? Nada, ¿qué es lo que está faltando acá? En esta placa. La marca. A la derecha. La marca. ¿Está? La marca. Pero la marca está. Ahí hay una L. No había visto que tenía una L. Exacto. ¿Qué La pasa? marca a la izquierda.
el consenso de marcar a la derecha del paciente con una D, ¿tá? O con una R en algunos lugares, es un consenso local, ¿tá? En otros lugares, como en este caso, se utiliza marcar la izquierda del paciente con una L de izquierda en inglés, ¿tá? Y en otros lugares con una R de derecha en inglés, ¿tá? Tiene valor numérico, está marcado, como vos quieras marcarlo, marcalo, pero que me diga cuál es la derecha del paciente, en este caso acá en local, y en otros lugares te dicen, bueno, esta es la izquierda, ¿tá? O a veces cuando tenemos un miembro superior, decimos, bueno, le colocamos hasta miembro superior izquierdo. Está, a mi punto de vista, en mi opinión, totalmente correcto. No le pongo la D, pero le puse miembro superior, mano izquierda. Mano derecha. Me colocaste qué mano era. Listo, eso es lo que me importa. La marca, sí, es una marca que nos dice, bueno, esta es la derecha y con esto es el valor diagnóstico, pero no sean cerrados. Si yo le coloco mano izquierda, ¿tá? Ya le estoy diciendo al que lo va a mirar que esto es una mano izquierda. Listo, le estoy dejando en claro. ¿Tá? Y eso es lo importante. Decir qué es, cuál es el lado. Eso es lo importante, de la marca. Bien, siguiente placa. Dos placas en realidad. ¿Qué son? ¿Qué ven? Un cierre. Coxofemoral y el cierre. Son dos placas de coxofemorales, ¿tá? Una tiene un cierrecito, y la otra, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Es un frente de cadera común? Parece ¿O un le parece que abordaje puede ser oblicuo, otra cosa? parece un ¿Eh? abordaje oblicuo porque se ve el espacio en la pelvis. Claro, el agujero obturador. ¿Ya? Ustedes ven bien redondito es el agujero obturador. Esto es un frente, si no me equivoco, yo no la hice esta placa, pero hasta donde yo sé, pienso yo que lo que quiso hacer es una placa de cadera con en oblicua obturatriz. ¿Tá? En una oblicua obturatriz. ¿Tá? Vemos toda el ala ilíaca casi superpuesta en sí misma, y el agujero obturador bien desplegado, porque tenés una placa obturatriz. ¿Tá? Está como que corrido, parece. Claro, estos enfoques se realizan con el paciente a 45 grados, es decir, oblicuos a 45 grados. Por eso el paciente está más elevado de este lado que del lado contralateral, ¿tá? Porque está el paciente a 45 grados. ¿tá? Y se saca como un frente de cadera, pero con la pelvis a 45. De ese lado, ¿no? Del lado de la cadera a observar. ¿tá? Si está en posición oblicua, la toma, por decirlo de alguna manera, que se pone en el comentario radiológico o tiene algún tipo de marca, porque en realidad, No, ¿cómo es el tema? no, a ver, cuando vos vas a hacer un comentario sobre una placa es porque vos la hiciste, ¿tá? O a veces es una placa que te la ponen ahí. Uno, lo que tenés que poner en el comentario radiológico cuando veas en técnica y que lo vas a aprender, es que tenés que poner qué tipo de placa es, ¿tá? Tenés que decir, esta es una placa, miembro, no sé qué, no sé cuánto, pero tenés que decir qué posición es. Es una oblicua, obturatriz de cadera, en este caso derecha, cosas así. Pero eso lo van a ver bien en técnica. Acá lo que nos estamos enfocando es en las cuestiones de la calidad radiográfica. ¿Tá? ¿Qué vemos ahora en la placa a la izquierda? ¿Tá? Primero, ¿qué es lo que notó uno de los compañeros? Que hay un cierre. ¿Tá? Pero ¿qué vemos que tiene el paciente? Una fractura. Tiene una fractura de cadera. ¿Está? Una supratrocantérica de cadera. ¿De qué lado? Se supone que si el cierre sería la marca a la derecha, sería una cadera izquierda, ¿verdad? ¿Ah? Nada. A ver, a ustedes les viene una señora, vamos a tener un sentido común, y esto es para la vida, no para cuando hagan técnica, muchachos, porque cuando hagan técnica ustedes lo tienen que hacer perfecto, y es como
el profesor, el docente, se los va a enseñar y lo tienen que hacer. ¿Está? Esto se lo estoy enseñando para usted para la vida. Muchachos, a una anciana de 80 años que se cayó y se fracturó la cadera, si hiciste esta placa de frente de cadera, ¿se la repetís? No. Aunque le veas el cierre. No, No. No. Y no, muchachos, vamos a ser claros, ¿está? Pobrecita la doña, pero está que ni se puede mover. Vamos a ser un poco condescendientes con los pacientes y eso se trata, estamos tratando a los pacientes. No estamos tratando placas, enfoques y objetos, estamos tratando pacientes. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para generar la mejor información posible que todos los factores nos permitan. El equipo, las condiciones, el paciente, fundamentalmente el paciente. Y si el paciente, por ejemplo, en este caso, es un pacientito, por favor, de 80 años, que no se puede ni mover, que tiene una fractura de cadera, y bueno, si podemos hacerle un frente y un perfil, sin que le duela al paciente, se lo hacemos. Pero no vamos a repetir una placa porque justo tenía un cierre la doña. En la bomba. no, pero capaz por eso no le pidió que se sacara el pantalón, no le iba a pedir que se ponga el poncho, si estaba tan No, dolorido. porque siempre tratás de indagar que no tenga metales que se superpongan, ¿está? Pero muchos pacientes, entonces lo digo por experiencia, veteranos ellos, pacientitas, usan a veces una El especie de monedero. bombachones grandes, ¿está? Que tenían unos bolsillitos en la bombacha, con un cierre para guardar alguna platita o cosa que tenían, ¿está? O a veces llevan unos cositos chiquititos así, con un pequeño cierrecito, con una piolita casi, agarrándose, y que se lo meten ahí en la ropa interior porque pobrecitos ellos, a veces están en unas casas de ancianos o algo por el estilo, y están muy, muy solitos, y ellos buscan las maneras de lo poco que tienen, guardárselo hasta en el último de los rincones, por ejemplo, en su ropa interior. Entonces, ¿qué pasa? Supongo yo que esto era de eso, porque más de una vez a mí me ha pasado, de hacerle una placa a alguna viejita, pobrecita, de pelvis o algo que le sale un cierre en el medio de la pelvis, y es porque, claro, o tenía la bombacha con un cierre, o tenía estos bolsillitos internos que vos le miras el pantalón y no tiene nada, porque era un show y no algo por el estilo, pero justo le pasa que tiene eso. ¿Está? ¿Entienden a lo que voy? Va mucho más allá de lo que nosotros podamos querer con las placas y el producto final. Pero siempre vamos a tratar de hacer lo mejor posible, todo lo mejor posible. Profe, La última instancia es repetir siempre. Dígame, ¿a dónde se ve la fractura ahí que no la distingo? ¿qué te parece esto? Y acá. Ahí va. Esto ¿qué pasó? Se fracturó bien por debajo del cuello, elevó el miembro, por eso generalmente lo más patognomónico de las fracturas de cadera en estos pacientes, ¿tá? Y en la clínica, que es lo que te deja muy en claro que es una fractura de cadera, es el acortamiento del miembro. Vos le ves ambas dos patitas, ¿tá? O Y ves que girado, una... o girado el miembro. Exacto. Una de las cosas es el acortamiento y en grandes ocasiones el miembro afectado girado. Es decir, acortado y girado. ¿Está? Eso lo ves en la clínica. ¿Está? A veces no es tan evidente y por eso queda la duda y se le hace placa igual y a veces sale en la placa que tiene una fractura pero está bastante bien reducida y posicionada. Esto en bloque quirúrgico, por ejemplo, durante antes del comienzo de la intervención traumatológica, lo que se hace es se le coloca al paciente en una estructura especial, el potro, ¿tá? Le decimos en trauma se le llama potro. Es una estructura donde se coloca el paciente con piernas abiertas, ¿tá? Bien a este nivel contra el pubis, contra esa
contra la región inguinal, como quien dice, va calzado, tiene como un cilindro, un brazo donde calza ambos miembros ahí. Uno de los miembros queda hacia un lado, otro de los miembros queda hacia el otro. Quedan ambos miembros suspendidos y sujetados por dos estructuras de metal que en su extremo distal, no sé dónde está la cámara, en su extremo distal tendrían un apoyapié, ¿tá? Donde el pie va colocado ahí y sujetado y atado, vamos a decirlo así, con velcro o con leuco o con lo que se tenga a mano, con gasa, lo que sea, porque luego esa estructura metálica es capaz de estirar todo el miembro, ¿tá? Tiene una ruedita con un sinfín, ¿tá? Que lo que va a hacer es estirar el miembro. Esto lo que va a hacer es que toda esta estructura más distal se desplace y se trate de alinear tanto en el frente como en el perfil, y esto es todo controlado con un arco en C, ¿tá? Esto lo hacemos nosotros, lo hacemos en el control, en el frente y en el perfil, se hace un perfil de cadera, donde se visualiza todo el cuello justamente y se ve que se esté alineado. Una vez que está alineado, bueno, ahí se comienza todo el procedimiento traumatológico para colocar lo que sea. Un gamma corto, un gamma largo, o dependiendo de la fractura, a veces se le coloca también un puncher, cuando ya las fracturas no son supratorcantéricas, son infratorcantéricas, ya son más del cuerpo. En estos casos siempre se le coloca un clavo gamma, ¿tá? Básicamente son esos clavos que van desde acá hasta corta distancia por debajo de la fractura, muy por debajo, o más largo todavía, donde lleva un tornillo que atraviesa todo el fémur a masa distal, ¿tá? Y luego lleva otro tornillo, ¿tá? Un bulón, que atraviesa todo el cuello hasta la cabeza y se inserta en la cabeza a rosca, ¿tá? Atraviesa el gamma y se inserta en la cabeza del fémur a rosca, ¿tá? Básicamente eso. Pero todo eso lo van a ver después más adelante. Bueno, otra plaquita. ¿Qué ven acá? Un desodorante. Un desodorante. ¿Está? Chicos, por más gracioso que parezca, esto puede aparecer. ¿Está? Esto puede aparecer y no se asombren. ¿Está? Y esto es moneda corriente en algunos lugares. ¿Está? Esto era un paciente que llegó básicamente a rayos, se le hizo una placa de pelvis, se le pidió pelvis, pero se le trató porque el dato clínico era cuerpo extraño, ¿está? Y bueno, tenía dentro de su humanidad un desodorante. No, ¿Está? descansé. ¿Cómo? No, nada. ¿Está? Chicos, no se sorprendan, no es un objeto extraño, no venía en la ropa del paciente, sino que estaba dentro de él. Esto todo tiene valor diagnóstico y bueno, suele suceder. ¿Está? Como anécdota, nada más, le digo. Y aquí está el Glade, ¿está? Que estaba ahí adentro. Bien, vamos a lo tedioso ahora. Vamos a empezar a definir un poquito las cosas. Calidad. ¿Qué es calidad? Y bueno, básicamente es un término que refiere a la fidelidad con la que las estructuras anatómicas se pueden visualizar en una radiografía. ¿Tá? No es fácil definir la calidad de una radiografía, ya que es un concepto que no se puede medir, ¿tá? Pero se puede caracterizar. ¿Tá? ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Básicamente es su resolución espacial, la resolución de contraste y el ruido que puede tener esta imagen. ¿Tá? Por definición, la resolución se refiere a esa capacidad de visualizar objetos pequeños con un alto contraste. Y la resolución de contraste es la capacidad de distinguir estructuras anatómicas de contrastes similares. Y si tenemos dos estructuras de contraste que sean similares, poder distinguir una y otra. ¿Tá? Ahí decimos que tiene una buena resolución de contraste. Ahora, si no logramos distinguirlas entre sí, no tiene buena resolución de contraste. ¿Por qué? Porque está todo muy difuminado. Cuanto más difuminado, menos contraste generamos.
¿tá? Esta es una imagen, la B es una imagen bastante difuminada, ¿tá? Es bastante lisa, con poco ruido, pero con menos contraste. En este caso tiene un mayor contraste, pero mayor ruido, ¿tá? Obviamente esta es una placa obtenida con imagen digital, que en algunas ocasiones vamos a obtener este tipo de imágenes cuando nosotros nos vamos demasiado en el acomode de la imagen, vamos a decir así, ¿tá? Y usamos mucho contraste. Entonces empieza a quedar cada vez más moteada, más moteada. Aumenta mucho el contraste, pero el moteado aumenta mucho, ¿tá? El ruido es la fluctuación aleatoria de la densidad óptica de una imagen, y eso es por definición. Estas definiciones las van a encontrar en los libros, y así como las vamos a tener nosotros. Pueden haber algunas discrepancias por ahí de una materia a otra, pero todas van básicamente a lo mismo. Por calidad, únicamente por el concepto de calidad, podemos decir que es la propiedad inherente de una cosa que permite caracterizar y valorar con respecto a el resto de la especie. Es decir, podemos decir que tiene buena o mala calidad algo, ¿tá? Según la Real Academia Española. Y bueno, si nosotros nos lo trasladamos a lo que es radiología, es todo lo inherente a la imagen radiográfica que permite caracterizarla y valorarla con respecto a la restante de su especie. Esas propiedades inherentes básicamente son todos aquellos criterios de calidad que estuvimos viendo hasta ahora, su valoración y con esto el producto final con un valor diagnóstico. ¿Ah? Detalle y definición, estos son conceptos nada más que se los dejo aquí, pero pueden encontrar en algunos lugares donde los pueden encontrar diferentes. Yo siempre lo manejé de esta manera. El detalle es la capacidad del documento de presentar correctamente los distintos componentes de las estructuras, y va a depender siempre del contraste y la definición, y por ende la definición o la nitidez es la calidad radiográfica que permite representarla de las estructuras proyectadas en el documento. ¿Tá? ¿Cuáles son los criterios de calidad que estuvimos viendo hasta ahora en las placas? Y bueno, muchos lo vimos, muchos lo mencionamos, algunas no, pero todo está acá. Y se define en este esquema. ¿Tá? Factores de la película, los geométricos y los del sujeto. ¿Tá? Dentro de los factores de la película, todo lo que caracteriza a la curva característica de cada película radiográfica. La densidad, el contraste, la velocidad y la latitud de exposición. ¿Tá? El procesado, ¿tá? Así sea el procesado automático de estas películas, y si hablamos de lo analógico. ¿Tá? Luego vamos a ver que esto cambia un poco con respecto a lo digital, obviamente, ya que el procesado no lo tenemos. Tenemos un procesado digital, pero ya los factores van a cambiar. Las cuestiones de calidad radiográfica van a cambiar. Igual los factores geométricos del sujeto siguen existiendo. Igual los cambios de densidad de contraste vamos a seguir teniendo. Igual las velocidades, la velocidad y la latitud correspondiente a la curva característica de lo que estamos generando, lo vamos a seguir teniendo. Aunque la curva característica en lo digital es diferente, porque se comporta de manera diferente. Nosotros acá la curva característica, claro, la curva característica de nuestro documento van a ser sigmoideas. ¿Tá? No tenemos un comportamiento lineal como lo tienen las radiografías digitales, que no tienen límites de sobreexposición. ¿Tá? Básicamente nosotros, de un punto en adelante, nosotros podemos dar una determinada cantidad de dosis, que puede ser hasta el doble, y la calidad radiográfica sigue siendo muy buena. Muy buena. Y nosotros podemos estar quemando al paciente. Básicamente porque no denotamos las sobreexposiciones. Y las subexposiciones lo denotamos con moteados. Moteados que nos brinda el documento. ¿Tá? Obviamente apréndanse de memoria este esquema, porque en algunos exámenes puede aparecer para rellenar. O preguntando en alguna de las opciones. Generalmente pongo el esquema, pero lo pongo con letras y le pregunto abajo en las opciones. A corresponde a tal cosa, B corresponde a tal otra. ¿Tá? Para hacerlo en múltiple opción. Bien. Y esto lo encuentra también en el bullón. Esto es mucho de la literatura. Si vamos a hablar de la película, podemos decir que una película adecuadamente expuesta tiene varios matices de grises, tiene un gran nivel, un gran rango de grises. ¿Ah?
la relación entre la intensidad de la exposición de la película y su negrura, ¿tá? Una vez procesada, se estudia con la sensitometría, una ciencia que estudia justamente esta relación. ¿Tá? ¿Qué exposición brinda esa película en base a la técnica que nosotros le estamos dando? ¿Tá? ¿Y qué es lo que se mide con la sensitometría? Básicamente eso, la exposición de la película y el porcentaje de luz que transmite esta exposición. ¿Tá? Básicamente se hace con un procedimiento esquematizado aquí. ¿Ah? Tenemos una exposición de una determinada película con un escalón de aluminio que nos va a determinar diferentes atenuaciones en la película. ¿Tá? A ese escalón de aluminio que representa las diferentes densidades a atravesar se le llamará de sensitómetro, y luego esta película es procesada con una procesadora automática. Luego, con un densitómetro, que es básicamente un aparatito que mide la transmitancia de luz, ¿tá? Es decir, que mide la intensidad de luz transmitida a través del documento, ¿tá? Mediante la transferencia de un pequeño haz de luz con un cartoncito, una lámina de aluminio que deje pasar un puntito de luz, ¿tá? Se mide y se enfoca en el densitómetro justamente qué tanta luz atraviesa esa densidad. ¿Tá? Obviamente también hay algunas otras cosas que se utilizan, algún termómetro o algo para medir la temperatura del procesado, para que todos los factores y las variables sean constantes, pero básicamente es esto que está en este esquema, ¿no? Es un esquema sacado del bullón y lo van a encontrar ahí. Luego esto se representa en gráficos, se grafica y se representa los datos obtenidos. ¿Está? Básicamente esto. ¿La curva representa cada uno de los escalones de la cuña de aluminio? Como te lo dice acá en el esquema, la relación entre la exposición relativa, básicamente, y los miliamperios por segundo que se utilizaron a la hora de realizar la radiografía, es lo que va a determinar la curva característica de ese tipo de película que estamos utilizando. Porque esto lo que va a hacer es, nos va a caracterizar la película que vamos a estar utilizando. ¿Ya? Básicamente nosotros vamos a obtener una curva como esta que ven acá, una sigmoidea, donde mide la densidad óptica en relación al logaritmo exponencial relativo al logaritmo de la exposición relativa que se fue utilizando. ¿Tá? La exposición relativa es un cálculo generado en base a la transpolación de los espesores de esa lámina, ¿tá? Y la técnica utilizada. ¿Tá? Entonces, básicamente no es la técnica utilizada acá abajo, sino que es una representación de una diferente técnica o una diferente exposición. El sensitómetro lo que hace es dar una medida de densidad que hay que atravesar para generar una determinada atenuación. Entonces lo que vamos a tener en relación con esos dos datos, en base a tablas que se tienen previamente, son valores de exposición relativa. ¿Tá? Y si enfrentamos esos valores de exposición relativa con la densidad óptica que nos da el densitómetro, obtenemos esta curva característica. ¿Tá? Es básicamente una curva que nos dice la fracción de luz transmitida. ¿Tá? Y la densidad, básicamente nos dice la densidad óptica obtenida. ¿Tá? Porque la fórmula de densidad óptica es esta. ¿Tá? Básicamente el logaritmo base 10 de la luz transmitida y incidente. ¿Tá? Acuérdense que hay una luz que se transmite y otra que incide sobre el densitómetro. La sub-0 siempre es la transmitida y la I, o T, y T, que en algunos lugares pueden encontrar, es la transmitida. La incidente es la transmitida porque es la que se transmite después de la película, de la película ya expuesta, pero básicamente es la que incide sobre el densitómetro. Entonces se lo pueden encontrar como II o IT. ¿Tá? En este caso en la fórmula acá la tengo como I sola para que no se confundan.
Y esta básicamente es la fórmula de la densidad óptica, ¿tá? Que básicamente es el logaritmo en base 10 de lo inverso de la transmitancia, que es básicamente la transmitancia, mide la calidad de luz, la cantidad de luz que se permite pasar a través de un objeto, ¿tá? Y se define como el cociente entre la luz que atraviesa y la luz que incide sobre el densitómetro, ¿tá? Como ven, la densidad óptica que es el grado de oscurecimiento, es medible, ¿tá? Es netamente medible, ¿tá? ¿Van entendiendo todo hasta ahora? Sí. Profe, Sí. tengo una duda. Sí. ¿Podés repetir la definición del sensitómetro? Sí. El sensitómetro básicamente es este artefacto que vemos acá, que es básicamente un escalonamiento de aluminio, ¿tá? Cada escalón va a determinar una densidad a atravesar, ¿tá? Una densidad a atravesar, ¿tá? Cuanto mayor es la densidad, obviamente que la atenuación es mayor, y eso se va a ver reflejada con un determinado grado de oscurecimiento de la película que está por debajo, ¿tá? O un determinado grado de exposición de la película. Entonces, sabiendo de esos determinados espesores que tiene ese densitómetro en cada escalón, y sabiendo qué técnica estándar yo utilicé, ¿tá? Que salió de mi equipo, yo puedo traspolar todos esos datos a unas tablas previas que ya existen, y calcular la curva característica de esa película. ¿Por qué digo de esa película? Porque dependiendo de cómo está constituida, formada y fabricada esa película, vamos a tener curvas características diferentes, ¿tá? Y eso va a hacer que esa película tenga una determinada velocidad, que vamos a ver más adelante, ¿tá? Es decir, van a tener una respuesta más rápida o más lenta a una misma exposición. Y con esto van a determinar grado de oscurecimientos mayores o menores. ¿Quedó claro? Perfecto. Y gracias. Bien. Entonces, ahora que me voy a tomar mate porque ya me estoy... Entonces, la curva característica de esto que vemos acá, básicamente, es la exposición en base a la densidad óptica. Y como verán, tiene una parte recta y dos partes curvas, ¿tá? Una puntera y un hombro, ¿tá? Una puntera que no parte del cero absoluto, y un hombro, ¿tá? Donde ya el grado de oscurecimiento hace que tengamos el grado máximo de densidad que puede brindar esa película. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos una radiografía, nosotros tenemos que caer en este sector de la película, en este sector de la curva característica. En la ¿tá? pendiente, ¿no? En la pendiente o en la parte recta, ¿tá? Porque si caemos en la puntera, estamos muy subexpuestos. Si caemos en el hombro, estamos muy sobreexpuestos. Entonces, básicamente, caemos dentro de un rango determinado de exposición, ¿tá? A ese rango determinado de exposición se llama latitud de exposición, ¿tá? Nosotros no nos podemos pasar de esa latitud de exposición porque con ese tipo de película que nosotros tenemos, vamos a tener radiografías muy oscuras o muy claras. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, con una determinada película, obtenemos una curva característica determinada. ¿Qué sacamos de esa curva característica? ¿O qué información obtenemos de esa curva característica para hablar sobre ese tipo de película en particular? Y bueno, su densidad óptica, su contraste, su velocidad y su latitud, ¿tá? La latitud en la que funciona, la velocidad que tiene esta película, el contraste que nos puede brindar y su densidad óptica, ¿tá? La densidad, grado de ennegrecimiento del documento dado por la cantidad de aluro de plata expuesto y luego reducido en el proceso rolado, bla, 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 bla. Esto se lo van a tener que aprender de memoria, porque cuando tengan que comentar una placa, le van a preguntar, ¿y qué es la densidad? Le van a decir. Y bueno, es el grado de ennegrecimiento, bla, 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 bla. Le van a tener que decir. ¿Está, chicos?
Así que ponga en un imán en la heladera esto para sus vidas. Tiene valor numérico, ya lo vimos, es un valor calculable, tiene su fórmula correspondiente, logaritmo en base de 10 de lo inverso de la transmitancia. ¿Ah? Y acá lo tenemos. ¿Ah? Donde, ¿qué depende? Básicamente de la luz transmitida. ¿Por qué no comienza esta curva característica del cero absoluto? En las películas de tipo analógicas. Es decir, las películas analógicas, las películas que se revelan con líquido revelador y fijador en una procesadora automática. ¿Por qué piensan ustedes? Porque quedaría todo blanco subexpuesto. No. Sí, obviamente. No tiene valor diagnóstico. No, pero ¿por qué no comienza en cero? ¿Por qué creen que no comienza en cero? No hay ¿Por qué diferencia, no? no tengo ¿Por nada qué, que decir. por qué piensan que la densidad ya tiene una determinada densidad óptica la película? De fondo. Vamos, ya le estoy diciendo casi de todo. Porque sin exponerla al rayo ya hay un, ¿cómo era? El inverso de la transmitancia. Ah, fue lo que dijo hoy que ya tenía un color inherente para la protección de la vista o algo eso. ¿O no? Es correcto, muy bien. Porque ya el material con que está hecho, la base de la película radiográfica, ya tiene color propio. Entonces tiene una densidad ya de base. Entonces nunca va a comenzar de cero. Siempre tiene una pequeña densidad de En base. ese caso, si la pongo en el aparato que lo mide, va a arrancar de 0,15, parece. Supongamos que va a empezar de 0, algo, dependiendo de la película, pero seguro que nunca de cero. ¿Está? Básicamente de 0,1 en adelante, para que tengan una idea. ¿Está? Donde en forma promedio, mi rango útil, es decir, donde yo tengo que caer, la parte plana de mi curva va entre 0,3 y 2 de densidad óptica. ¿Está? Entonces, si sumamos, la densidad óptica de un documento está dada por la densidad de la base de la película, más la densidad por la exposición, y hay una tercera densidad que se le llama densidad de niebla, que es básicamente por todo aquello que genera densidad que no podemos controlar. La radiación de ambiente, la radiación de fuga, todo lo que ustedes quieran por ahí, hasta la lamparita del cuarto oscuro, porque la dejaste más de 2 segundos, más del tiempo necesario afuera del chasis, generan densidad niebla, ¿tá? Que es una densidad que poco podemos hacer. Y la densidad de base tampoco, porque básicamente viene con la fábrica, viene de la fábrica. El único que podemos controlar es la densidad de exposición. ¿Está? Bien, contraste. ¿Qué les parece acá? ¿Cuál es la que tiene mejor contraste? ¿La de la derecha Sí, o la de la la izquierda? derecha. La de la derecha. La derecha. Bien, ¿por qué? Porque permite comparar dos valores. Tiene un rango más amplio. O sea, se diferencian Sí. mejor las estructuras que están similares. O sea, está más Claro, cercano. porque se diferencia mejor en 3 cuerpos vertebrales, porque lo diferenciamos mejor de los cuerpos vertebrales del resto de partes blandas, ¿tá? Porque se cantidad de grises. define mejor todo. Acuérdense que la definición estaba basada en el contraste. Cuanto mayor el contraste, mejor es la definición. ¿Tá? Mayor el contraste, mejor es la definición de las estructuras. Se define más. Miren cómo acá, ¿ah? Este borde del maxilar inferior, la rama montante, lo que sea, acá que es más finito aún, aquí casi se pierde. ¿No? En este caso aquí lo vemos. Muy bien marcadito. Y este borde, la rama montante aquí, casi aquí no la vemos. ¿Ah? Si vamos a lo minucioso, no lo estamos viendo.
se pierde. Y acá con esto, con un buen contraste, lo tenemos. Tenemos todo. Y en detalle, como se dice, ¿no? Básicamente la definimos como la diferencia de densidad entre dos zonas adyacentes dentro de una radiografía. La escala puede ser, como le van a enseñar a ustedes, de bajo, medio o alto contraste, escala larga, escala corta, dependiendo qué cantidad de grises tengamos. Obviamente una escala corta vamos a tener un mayor chance de contraste, es decir, mayor contraste, porque tenemos menos grises. Una escala larga, tenemos una gama mayor de grises, pero menor es el contraste. Y bueno, si lo definimos, si lo pixeleamos, es básicamente como vemos acá. Cuanto mayor es la escala, menor es el contraste. Es más, el pasaje del blanco al negro no es tan abrupto. Y eso es otra de las cosas que lo define el contraste. Cuanto más abrupto es el pasaje de un color a otro, mayor es el contraste. ¿Ah, no? Otra de las cosas que básicamente influyen sobre el contraste y la densidad de los documentos también son el sujeto. ¿Tá? También hay factores del receptor y factores del sujeto. ¿Tá? Después más adelante vamos a ver algunas cosas sobre las densidades del sujeto. Pero si lo queremos determinar el contraste utilizando la curva característica de una determinada película, y si todavía tenemos dos películas y queremos compararlas, nosotros en base a la curva característica podemos determinar cuál de ellas nos va a brindar un mejor contraste. ¿Tá? Si nosotros, como vemos acá en el ejemplo, tenemos una película A y una película B, y obtenemos estas dos curvas características, y si nosotros medimos el rango o la latitud de exposición de cada una de ellas, la que nos brinda menor latitud de exposición es la que nos va a generar mayor contraste. ¿Tá? Y a la inversa, la que nos genera una mayor latitud de exposición nos va a generar un menor contraste. ¿Tá? Básicamente, es lo inverso. La latitud es lo inverso del contraste. ¿Tá? Cuanto mayor latitud, menor contraste. Cuanto menor latitud, mayor contraste. ¿Tá? Entonces, el grado relativo de contraste se mide con la pendiente, básicamente, de la curva característica. ¿Tá? Y con esto decimos que cuanto mayor pendiente, mayor es el contraste. ¿Ah? Como vemos acá, la curva A tiene una mayor pendiente que la curva B, y por ende A tiene mayor contraste. Con respecto a la velocidad, y seguimos con la consigna de comparar dos películas diferentes. Si tenemos un receptor A y un receptor B, en este caso, como vemos acá, donde son curvas similares, pero hay una que está más tirada hacia la derecha que otra, donde obtenemos la misma densidad óptica, pero con un mayor rango de exposición, vamos a decir que este receptor es más lento, básicamente. Porque nosotros necesitamos más cantidad de dosis al paciente para generar la misma exposición. A la inversa, si nosotros lo razonamos, una curva que sea igual, ¿tá?, a otra, pero que está más hacia la izquierda, esta es más rápida, porque vamos a necesitar un menor rango de exposiciones para obtener la misma densidad óptica. ¿Tá? Entonces, básicamente la velocidad y la capacidad de un receptor de imagen a responder a exposiciones bajas de rayos X. ¿Tá? Mide básicamente la sensibilidad que vamos a tener con este documento. ¿Tá? Menor es la exposición por una densidad óptica, más rápida es esta. ¿Tá? Básicamente, cualquier curva que se tira hacia la izquierda va a ser más rápida que una que esté más hacia la derecha, si comparamos dos receptores diferentes. ¿Tá? Como vemos en el ejemplo. Y ahí tenemos el correcamino que se va a la izquierda. Muy bien. Latitud de exposición.
ya lo hablamos, ya lo tenemos entendido. Básicamente es el rango, o es el largo, el cual el receptor de imagen responde a una determinada densidad. Es donde tenemos que caer. ¿Tá? Siempre tenemos que caer ahí adentro. Y es el inverso del contraste. Otros factores que van a influir sobre la calidad, y bueno, el tiempo de revelado, la temperatura del líquido revelador, como uno de los ejemplos que les puse al inicio, van a influir sobre la calidad final del documento. ¿Tá? Cuanto más tiempo en el revelado, más granos de haluro de plata se reducen. Y por ende se crenan. Y por esto se convierten en plata metálica. Y por esto ennegrece la película. ¿Tá? Básicamente así. Cuanto más tiempo en el líquido, más reacción se genera. Vamos a decirlo así, a lo criollo. Para no entrar en detalle, porque si no me voy a solapar con otra clase. Cuanto más temperatura tenga el líquido revelador, mayor es la capacidad de reacción. ¿Tá? Entonces, más plata metálica se genera, más ennegrecimiento de la película. ¿Tá? Otra de las cosas que jode también es la concentración del líquido revelador. Una menor concentración de líquido revelador hace que estas imágenes se generen hipodensas. ¿Tá? Es fundamental mantener la concentración del líquido, y por ende vamos a ver que cuando estemos hablando de procesadora automática, hay una función de rellenado del sistema, donde cada vez que se ingresa una película a la procesadora automática, esta va a ingresar líquido nuevo a la procesadora automática, para que se mantenga la concentración del líquido. ¿Tá? Hay alguien que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Yo tengo una duda. Dígame. O sea que a mayor temperatura, mayor contraste, mayor ennegrecimiento. Mayor ennegrecimiento. El contraste es como vemos acá. El contraste va a llegar a un tope. ¿Tá? El contraste va a aumentar, porque cuanto más ennegrecimiento das, más negro das, hay mucho de lo que era gris que se convierte en negro. Y cuanto más negro tenés, el pasaje del negro al blanco es más rápido. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que hasta los blancos se empieza a convertir en negro. Entonces, por eso la curva, como ves acá, llega a un punto máximo en el contraste que ya no hay más contraste. Ya empieza a caer el contraste y ya lo perdemos. A ver, déjenme un segundo. Porque tengo a mi compañía acá que me está casi por tirar la puerta acá porque quería entrar. ¿Tá? Es una de mis pequeñas. ¿La ven ahí? Cachorro. Sí, y tengo otro, un cachorrote de un par de años, ya no dejó de ser cachorrote porque tiene 5 años, que pesa 32 kilos, y esto pesa nada, y bueno, ahí se le cayó arriba de la pata, y ahí lo tenemos. Desecha ahí. Con la pata vendada, pobrecita, pero ya le vamos a sacar eso, ya se le va. Escuchen, ¿entendieron entonces el concepto de cómo es que funciona también el contraste? Sí. ¿Ah? El contraste es un parámetro que aumenta también. ¿Ah? Cuanto más ennegrecimiento también va a aumentar el contraste. Porque pasa que es más abrupto, pero llega un momento donde ya todo se va a convertir en negro. ¿Tá? La velocidad también va a cambiar, la velocidad de un documento, ¿tá? O la velocidad con la que venía de fábrica en un documento va a cambiar por cuestiones también del tiempo y la temperatura de los líquidos. ¿Tá? Si nosotros vamos generalmente, si tenemos una procesadora automática, esta es compatible con las películas que nosotros estamos utilizando. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esta procesadora automática va a manejar con una determinada temperatura, con un tiempo
de ingreso de la película determinado en el sistema, ¿tá? Es decir, para que el tiempo que pase en el revelado de esa película sea el óptimo, lo mismo que para el fijado y el lavado, ya que si eso cambia, cambia la velocidad de la película, ¿tá? Y como vemos acá, aunque es poco, pero cambia. Ya no aumenta determinada la velocidad con el tiempo, sino que en algunos casos hasta se mantiene casi constante, ¿tá? Y a veces la velocidad cambia hacia abajo, ¿tá? Profe, una consulta. Sí. Cuando usted habla de velocidad, ¿a qué se hace referencia? Pues no me quedó claro eso. La velocidad es básicamente cómo reaccionaría la película con una determinada exposición, ¿tá? Ah, bien. ¿Qué pasa? Hay películas que reaccionan de manera más rápidas, o maneras más lentas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que con una determinada exposición hay determinadas películas que obtenemos la misma densidad. Si comparamos dos películas, como decía yo recién en el ejemplo, si comparamos dos películas, ¿tá? Hay algunas que con una exposición mayor, obtengo la misma densidad óptica, ¿tá? Esas que necesito una exposición mayor para tener la misma densidad óptica, son más lentas. ¿Por qué? Porque yo necesito darle más dosis al paciente para generar el grado de ennegrecimiento deseado. Aquellas que necesito menos dosis, es decir, tengo que bajar mis técnicas para obtener el rango de densidad óptica deseado, son rápidas, son más rápidas. No necesito tanta dosis. No es que sean, a ver, es un término de qué tanto óptimo podemos hacer en mi procedimiento. Es decir, tengo películas que con la misma técnica dan menos densidad óptica, y hay otras que dan mayor densidad óptica. Las que dan mayor densidad óptica son más rápidas que las que dan menos densidad óptica. Ah, Ahí va, ahora sí. bien. Profe, perdón, la Sí. velocidad entonces va a depender tanto del tiempo como de la temperatura. No solamente va a depender de la película, porque vamos a ver que luego, más adelante vamos a ver, cuando estemos viendo la fabricación de la película y la emulsión, que hay muchas de las cosas de cómo se fabrica y qué es lo que se hace durante la fabricación, que hacen influir en la película su velocidad, ¿tá? Es decir, el cómo está fabricada esa película y qué es lo que podemos variar en esa película hace que ésta sea más rápida o más lenta. Por eso se venden, los proveedores pueden vender películas más rápidas o películas más lentas, porque ya por defecto durante la fabricación se le hacen determinadas cosas para que éstas sean o más rápidas o más lentas. Después lo vamos a ver qué es lo que es. Pero básicamente estos mismos parámetros, si te decían que tenía una velocidad de 200, ¿tá? Esta velocidad de 200, si nosotros cambiamos en la procesadora automática, que ya estaba seteada para ese tipo de película, si cambiamos su velocidad o la temperatura en la que se maneja, va a hacer que esta velocidad cambie. Puede hacerla más rápida o puede hacerla más lenta, dependiendo cómo queda la temperatura y la velocidad. ¿Tá? El pH. Otra de las cosas importantes es el pH, aparte de la concentración. ¿Tá? Porque la concentración, como ya les dije, estaba regulada por el nuevo ingreso de película en el sistema automático. ¿Tá? Muchas procesadoras que no hizo nuevo ingreso o no ingresó líquido nuevo al sistema, la vamos a anotar a la película con una tonalidad amarillenta o a veces gomosa o pegajosa. ¿Tá? Porque justamente no tiene las concentraciones de líquido revelador o de líquido fijador que se mantienen con líquidos nuevos que se va ingresando. En el caso del pH, es algo inherente de los líquidos, porque el revelador funciona a correcto modo en un pH entre 9 y 11 aproximadamente. ¿Tá? Y
¿qué pasa si cambiamos el pH, básicamente? Y bueno, cuanto mayor es el pH, mayor es el poder reductor. Entonces, si nosotros tenemos un pH ácido, el poder reductor se inhabilita. Por eso vamos a ver que el fijador tiene un pH totalmente diferente, para inhabilitar el poder reductor del mismo líquido revelador que podría pasar con la película cuando está pasando del revelador al fijador en la procesadora automática. Pero eso después lo vamos a ver. Pero quédense con el concepto que el pH es una cosa importantísima. El revelador tiene que ser de entre 9 y 11, y no menos, porque si no, no tendría el poder reductor que nosotros tendríamos que necesitar para que se revele la película. ¿Está? Tampoco puede ser muy alto, porque aumentaría demasiado el contraste, mucho más de lo que nosotros queremos. ¿Está? Y eso es a veces contraproducente. ¿Qué nos queda? Bueno, los factores geométricos que afectan bastante a la definición. Obviamente van a saber ustedes en Técnicas 1 que hay conceptos que tienen que tomar en cuenta siempre. ¿Tá? El posicionamiento de los pacientes, la angulación que se determina para cada enfoque, la angulación misma del paciente, la distancia que nosotros tenemos del foco con el receptor, todo esto son parámetros que van a determinar de cómo se va a realizar el enfoque. Básicamente van a generar ampliaciones, distorsiones, a veces buscadas, a veces no. ¿Tá? Y también tenemos que tener en cuenta el desenfoque del punto focal, para que justamente todas esas cuestiones geométricas no nos influyan negativamente en la radiografía. ¿Tá? Otra de las cuestiones que influyen sobre la definición son el movimiento del paciente. A veces son involuntarios, a veces son voluntarios que lo podemos manejar. Otra de las cuestiones son los ruidos electrónicos del mismo tubo, el movimiento del tubo, la oscilación del tubo a veces que genera. Se trata de minimizar en la fabricación de estos tubos que se utilizan en los equipos todo ese movimiento, pero a veces los tiene. Y a veces generan algunas distorsiones o desenfoques justamente por movimiento. Básicamente borrosidades cinéticas. Y otra de las cosas que influyen sobre la definición es las características de la película y de la pantalla intensificadora, que es básicamente no quiero entrar mucho en el tema, es otra clase, pero nosotros las películas radiográficas van a estar dentro de un chasis, ¿está? Metida entre dos láminas de pantalla intensificadora, que se llama. Básicamente es una pantalla que nos genera las buenas imágenes, pero con menor dosis, con una reducción de dosis. Antes, muy antes, hace mucho tiempo, al inicio, no se usaba pantalla intensificadora, y las dosis eran mucho más altas las que se usaban. Luego, con el advenimiento de las pantallas intensificadoras, que básicamente reciben rayos X y la transforman en luz, esta luz incide sobre la película, y esto es lo que genera la reacción inicial para luego que se revele y se vea la imagen. Se reducen mucho las dosis, gracias a esto, porque justamente es una pantalla intensificadora que intensifica la señal que llega por medio de básicamente la emisión de luz con una mayor cantidad de fotones, básicamente, ¿no? De luz. Los geométricos, y esto simplemente para repasar. No sé si entraron en técnicas, no sé si no entraron, capaz que lo doy yo primero, pero básicamente es algo que influye sobre la calidad de una imagen. La distancia del foco receptor. A veces buscada una mayor distancia, a veces no. Generalmente lo estándar es que se haga todo a 1 metro. Algunos enfoques son más cercanos, 75 centímetros, 80. En otros son de 1,80 a 2 metros, porque son buscados. ¿Está? El aumento del tamaño de una estructura sin pérdida de las proporciones define a la magnificación. A veces puede ser deseada o indeseada, y es medible en base a un factor que se llama factor de magnificación, ¿tá? Que es la relación entre el tamaño de la imagen
y el tamaño del objeto, o la distancia entre foco-receptor y en función a la distancia foco-objeto. ¿Está? Si lo vemos en los esquemitas vamos a verlo mejor. Básicamente, si yo dejo fijo mi receptor y acerco, ¿tá? El foco, la fuente, el objeto va a aumentar de tamaño. Si yo lo alejo, va a disminuir de tamaño. Entonces yo, alejando, básicamente, achico la chance de magnificación, no la anulo. Siempre va a haber una cierta magnificación, pero achico con alejar el foco o la fuente. ¿Está? Pasa en el caso de los tórax. Generalmente los tórax se hacen en buque de pared a 1,80 a 2 metros, con generalmente se hacen en PA, para que la silueta cardíaca esté lo menos magnificada posible. Y esto es lo que, por ejemplo, notamos en una placa portátil, en CTI, como la que vimos hoy, esa que estaba de costado, con respecto a una que se hace con buque de pie. La que se hace con buque de pie, el corazón no está tan dilatado, tan magnificado. Con un equipo portátil que se lleva hasta la cama, que se hace a 1 metro, obviamente, y en AP todavía, el mediastino está ensanchado. Y no es que sea patológico, simplemente es que se realizó una magnificación que lamentablemente es inherente a la placa que nosotros estamos realizando. ¿Qué pasa si cambio la distancia del objeto con respecto al receptor? Va a pasar algo similar. Si lo acerco a la fuente, se va a aumentar el tamaño de este en el receptor. Si lo acerco al receptor, va a disminuir el tamaño de este en el receptor. ¿Está? Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, hacemos enfoques de escafoides, ¿tá? Ampliados, ¿tá? A 1 metro, simplemente llevando el puño con una desviación cubital, ¿tá? Llevando el puño lo más cerca hacia la fuente y alejándolo del receptor. Va a difuminar, no vamos a tener un mayor contraste y definición, pero vamos a tener una ampliación y magnificación del escafoide. ¿Tá? Ejemplo que ya se los dije, el tórax con respecto a uno portátil. ¿Ven el corazón? ¿Ven el mediastino cómo se ensancha? Eso es así porque uno es a 1,80, 2 metros en PA, y el otro es a 1 metro en AP. ¿Tá? La distorsión, ¿tá? Es el cambio de la conformación del objeto. Depende del grosor, la posición y la forma del objeto. No quiero entrar en detalles, si no sería esto una clase técnica, pero básicamente de eso se trata. Cualquier cambio en el grosor, la posición y la forma hacen que la distorsión del objeto sea mayor o menor. Y aquí le dejo algunos ejemplos. La plaquita de hombro, por ejemplo, es un enfoque que se hace Oblicua. con 25 a 30 grados de cráneo caudal, ¿tá? Y es una angulación que se busca, ¿para qué? ¿Esto ya lo vieron? Para que se vea el hombro y no la clavícula y el coso tapado. Ahí se ve bien el hombro. Denme un segundo.
Acá estoy de nuevo. Entonces, como les decía, esta es una placa de hombro que se hace angulado, craneocaudal, el ángulo básicamente entre 25, 30 y 35, todo depende de la conformación del paciente, porque a veces tenemos pacientes que más tienen un poquito más de giro, un poquito menos, la postura del paciente hay que acomodarla, pero es buscado en este caso. La angulación, por ejemplo, una de las cosas que buscamos con la angulación, que este espacio se visualice. El tejadillo que se visualice. Si nosotros lo hacemos en forma recta, no lo vamos a visualizar, esto va a quedar superpuesto en forma perpendicular. Otra de las cosas que buscamos es que con la posición del paciente, llevándolo a 15 grados, 15, 20 grados, básicamente depende de cómo esté dispuesto su omóplato, es que este espacio también se visualice, el numeral. Y que no quede superpuesto y no quede como un ojito, sino que quede como una liñita. ¿Qué otra cosa más les parece? ¿Qué me dijo el compañero? Hay un compañero que me estaba diciendo algo. Que el interés de esa placa es mirar el hombro, que se hace así por más que haya magnificación, porque de la otra manera la clavícula te tapa, el omóplato queda oculto, la cabeza del hueso del brazo también queda oculta. Era por eso que se hacía de esa manera. Ya. A ver, en estos casos la distorsión que se puede generar de algunas estructuras no nos importan tantos. No nos importa tanto. Porque lo que estamos buscando es, en realidad en el balance, es más importante que lo que nos puede generar de artefacto por la distorsión. Aquellas estructuras que se amplifican, en estos casos cuando hacemos por ejemplo un hombro, tampoco, la amplificación no es tan de tanta importancia basados en lo que podemos encontrar con la angulación correcta que lo hacemos. En otros países lo hacen diferente. No lo hacen angulado y el paciente lo ponen de frente. Está descrito así. Nosotros acá lo escribimos así, lo hacemos así, porque vemos que hay mejores cosas para encontrar. Por eso te digo, son consensos que se buscan en cada lado. Y bien, no sé, creo que iba por ese lado. En el caso de la rodilla también. En el caso de la rodilla también hacemos alguna angulación dependiendo cómo es la rodilla. Sabemos muy bien que uno de los cóndilos cae más que el otro. El cóndilo interno, como vemos acá en el frente, cae más que el externo. Y por ende nosotros, si queremos ver el espacio femorotibial bien definido, básicamente lo que tenemos que hacer es angular. Y todo depende de cómo es el paciente. Obviamente pacientes que son más de muslos pronunciados, gorditos como quien dice, nosotros tenemos que hacer una mayor angulación. Igual las angulaciones también pueden ser no solamente caudales, sino que también craneales, en algunos casos. Pero generalmente son más craneales, ¿verdad? O más caudales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es la angulación en una rodilla generalmente? Todavía no me queda claro a qué llaman craneal y caudal porque una clase sola. Bueno, una angulación craneal o caudal quiere decir que más hacia cráneo o hacia caudal, o hacia los pies. Vamos a decirlo así, para que vos... O sea, si levanto, si Caudal acerco, sería entonces. si acerco el Claro, tobillo a la un cabeza, paciente... es craneal. Claro. Si nosotros hacemos una angulación desde lo perpendicular hacia el cráneo, si nosotros tenemos el paciente acostado, y tenemos, ¿cómo les puedo decir? Supongamos que esto es mi paciente, y esto naranja es mi cabeza, y esto es tórax y abdomen. Si nosotros tenemos esta perpendicular y hacemos una angulación en este sentido, es caudal. Si nosotros hacemos una angulación en este sentido, es craneal. A eso se refiere. En este caso, para el perfil de rodilla, el paciente está así, está de costado.
si nosotros tenemos la rodilla aquí, ¿tá? Y nosotros el ángulo lo hacemos más hacia los pies, es más caudal. Si el ángulo lo llevamos más hacia la cabeza, es craneal. ¿Tá? A eso se refiere, de la perpendicular hacia un lado o hacia el otro. ¿Tá? Estábamos hablando de la angulación del tubo y yo pensé que era la angulación del miembro. Gracias. No, es la angulación del tubo. Siempre es la angulación. Generalmente, a ver, una cosa es la posición de la estructura y otra cosa es la angulación. Cuando te vayan a hablar de aquí en adelante en técnica de angulación, generalmente estamos hablando de angulación del tubo. ¿Tá? Porque vamos a hablar de la posición de la estructura o del miembro o de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, rodilla flexionada a tantos grados, paciente posicionado a 15 grados con respecto al receptor, pero nunca decimos angulado, no, posicionado a tantos grados. ¿Tá? Cuando decimos con una angulación de, es porque estamos refiriéndonos que el receptor lo angulamos con un determinado ángulo de incidencia. ¿Tá? En el caso de las rodillas, generalmente lo que se hace son angulaciones del tipo craneal, ¿tá? Entre 5 o 10 grados, y todo depende de cuánto muslo tenga el paciente. A veces cuando son las piernitas igual que los muslos, porque son pacientes flaquitos, no se le hacen angulaciones, se hacen perpendiculares y ya está. El correcto posicionamiento del paciente acostado, de lado, con el talón a una determinada posición, con la pierna contralateral, con una determinada posición, la cadera bien posicionada, todo eso hace que, buscándole cada uno de esos detalles, posicionándolo bien en cada uno de estos, la rodilla de perfil te quede como está acá, con los cóndilos superpuestos, y sería lo correcto. ¿Tá? En este caso las angulaciones son buscadas. ¿Tá? Desenfoque del punto focal es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ocurre obviamente cuando el punto focal ocurre justamente porque el punto focal no es puntual. Pueden ser que el foco se basa en la conformación de la espiral, ¿tá? Que genera la nube electrónica, ¿tá? Básicamente es eso, que tiene una determinada forma y que esta fórmula genera una nube electrónica e impacta sobre el ánodo de determinada manera, y que el ánodo y su forma, básicamente, y el ángulo que tiene por gusto, hace que tenga básicamente un halo alrededor de una zona central que genera una imagen levemente difuminada. ¿Tá? Si lo vamos a lo fotográfico neto, ¿tá? Está causado por el tamaño efectivo del punto focal, ¿tá? Que esté más grande del lado del cátodo que del ánodo, ¿tá? Todas esas cuestiones y esa geometría hace que del lado del cátodo se genere una distorsión mayor de la imagen por un desenfoque. ¿Tá? Básicamente es como un arito menos denso o menos visible, pero que está ahí, y que difumina, y que pierde contraste de ese lado. Entonces, aquellas cuestiones que nosotros necesitamos mejor detalle y mejor contraste, a veces está bueno tirarlo más hacia el lado del ánodo que del lado del cátodo. Por eso la inclinación en los mamógrafos. Claro, por eso la inclinación en los mamógrafos. ¿Ah? Entonces, una de las soluciones para evitar estas cuestiones es que tengamos puntos focales lo más pequeños posibles, o que el paciente esté cerca del receptor. ¿Tá? Como vemos acá en el esquema, cuando tenemos dos estructuras donde una la alejamos más que otras del receptor, la que está más cercana al receptor va a tener menor efecto el desenfoque del punto focal sobre la imagen que podemos generar con esta estructura. ¿Tá? Para decirlo bien, porque si no podemos irnos al carajo. ¿Tá? Cuanto más lejos es, el efecto es mayor. Entonces, cuanto más lejos, más borrosa la imagen, menos definida, menos nítida es. Cuanto más cerca, más nítida y menos desenfocada está. ¿Tá? Esto es jugando, Ulises. Agarran una linterna
pongan la mano enfrente a la linterna, enfoquen la linterna hacia una pared y lleven y traigan la mano hacia la pared y se van a dar cuenta cómo es que cambia la imagen que genera esa sombra en la pared en base a si acercamos o alejamos la mano de la pared y si tenemos la linterna fija. ¿Es así? Y por último, factores del sujeto. Sabemos muy bien que los grosores, las densidades de las estructuras que tenemos que atravesar van a hacer que las atenuaciones sean mayores o menores, y que la cantidad de fotones X que llegan a mi receptor va a ser distinta en base a ese espesor o ese grosor o esa densidad. Obviamente mayores espesores, mayores grosores, tenemos mayores atenuaciones, menor cantidad de rayos que llegan al receptor. El número atómico obviamente va a hacer depender mucho esto, porque obviamente las estructuras que estamos atravesando están compuestas de determinados minerales, en los cuales estos minerales o estas materias primas de estas estructuras tienen cada uno su número atómico. Obviamente que el hueso al tener calcio va a tener mayor número atómico, por ende tiene mayor atenuación, pero eso en estructuras normales. Algunas son estructuras que son metidas en el cuerpo, metálicas, con mayores espesores, o contrastes, medios de contraste radiológico que se inyectan o que se ingieren, que lo vamos a tener de mayor densidad y mayor atenuación. Que todo lo vamos a ver y que todo eso va a hacer depender la imagen que vamos a obtener. Aquí tenemos una imagen de abdomen que se realizó al mismo paciente y como ven ahí, una es de pie y otra es acostado. Como ven, esta de pie, hay determinadas densidades que se visualizan menos que en esta que está acostado, en el cual la gravedad ayudó. Entonces, apretó y achicó al paciente contra la tabla. Hizo que, por ejemplo, la silueta renal esté más definida, del lado derecho, como ven acá. Que algunas otras estructuras o algunas otras cosas, como por ejemplo la materia fecal que vemos acá, esté mejor definida. Que vemos que aquí hay intercambio aire-masa, que acá no lo vemos, por ejemplo. Cosas así. Todo eso lo visualizamos con cambios de las densidades y los espesores. Y bueno, una fotito de mi termo y mi mate. Y terminamos. Chicos, ¿dudas? Me habían preguntado varias cosas en el chat. Por ejemplo, magnificación, zona de interés, no sé qué. Cuanto mayor pendiente, mayor latitud. Creo que quedó claro todo eso. No sé si respondí a todo lo que habían puesto. Yo a veces me pierdo en el chat. Chicos, ¿dudas? Por el momento, ninguna. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Voy a pausar la